Un hombre que domina su mente, domina su mundo. El éxito no es un accidente, es una disciplina que se practica cada día, en cada decisión y en cada pensamiento. Estás en Universo Tracy, el lugar donde la ambición se encuentra con la estrategia. Yo soy Brian Tracy. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no solo va a desafiar tu forma de pensar, va a exigir lo mejor de ti. Comenzamos. Muchos hombres creen que el fracaso viene de fuera, de un mal jefe, de una economía injusta, de una oportunidad que nunca llegó. Pero lo cierto es que en la mayoría de los casos el verdadero saboteador vive dentro. Está escondido en la forma en que piensa, en las historias que repite en silencio, en las excusas que viste de lógica. Yo, Brian Tracy, aprendí que lo que lo separa del éxito no son sus circunstancias, sino sus creencias. Cada pensamiento que tolera sin cuestionar puede convertirse en una barrera invisible que lo mantiene estancado incluso mientras se esfuerza. Pero así como los pensamientos limitantes se aprenden, también pueden desaprenderse. La mente es moldeable y cuando empieza a dominarla, en lugar de obedecerla, el mundo cambia porque el éxito no comienza cuando obtiene resultados, comienza cuando deja de traicionarse con lo que piensa. Los siguientes pensamientos, aunque parezcan inofensivos, sabotean su avance cada día. Identificarlos es el primer paso para liberarse. El primer pensamiento: no soy suficiente. El primer pensamiento que sabotea su éxito es uno de los más comunes, más aceptados y más destructivos. No soy suficiente. No lo dice en voz alta. Tal vez ni siquiera lo formula claramente, pero lo siente, lo arrastra, lo carga cada vez que duda de sí, cada vez que se compara, cada vez que frente a una oportunidad piensa que alguien más está más preparado, más calificado, más listo. Esa idea silenciosa de que hay algo dentro de usted que le falta, que le falla, que no está al nivel y esa idea lo detiene, no porque sea cierta, sino porque la ha repetido tantas veces que su mente la asumió como verdad. Y el cerebro, una vez programado, trabaja para confirmar sus creencias, no para desafiarlas. Entonces lo empuja a tomar decisiones pequeñas, a soñar en corto, a conformarse, a postergarse, a no mostrarse, no por incapacidad real, sino por fidelidad a esa mentira antigua que repite cada mañana: yo no soy suficiente. Y esa mentira se filtra en todo. En cómo camina, en cómo habla, en cómo mira, en cómo decide. Lo vuelve tibio, lo vuelve inseguro, lo vuelve lento, porque si en el fondo cree que no es suficiente, entonces no va a permitirse ganar, porque si gana, el mundo lo verá y si el mundo lo ve temerá ser descubierto como un fraude. Ese es el pensamiento raíz de la mayoría de sus bloqueos. No el miedo al fracaso, sino el miedo a que los demás descubran que no merece el éxito. Y ahí es donde se destruye a sí mismo sin saberlo, rechazando oportunidades, evitando retos, quedándose en lo seguro, procrastinando hasta el punto de sabotaje y luego lo justifica. No era el momento. No me sentía bien, no tenía tiempo. Pero la verdad, la cruda verdad es que algo dentro de usted decidió no avanzar porque cree que no vale lo suficiente. Tiene que entender esto con urgencia. Nadie llega a una meta grande creyendo que no lo merece. Nadie se convierte en su mejor versión desde una identidad herida. Tiene que reescribir esa creencia, no cuando tenga resultados, no cuando otros lo validen. Ahora, aunque duela, aunque no tenga pruebas todavía, aunque la voz del pasado grite lo contrario, tiene que mirarse al espejo y afirmar con firmeza: soy suficiente, no por lo que he logrado, sino por lo que he decidido construir. Porque cuando se asume como suficiente, empieza a moverse diferente, a hablar con más claridad, a tomar decisiones con más fuerza, a dejar de pedir permiso para existir. Este pensamiento aparentemente pequeño es el que ha saboteado miles de vidas porque no se nota de inmediato, no grita, no golpea, solo susurra, pero susurra todos los días. Y lo que se susurra todos los días se convierte en ley. Romper esa ley es su deber. Desactivar esa voz es su responsabilidad, porque mientras no lo haga, seguirá actuando como un hombre que pide perdón por intentar crecer. Y ese tipo de hombre nunca llega lejos, porque no es el mundo quien lo detiene, es él mismo con una sola frase repetida una y otra vez. Pero si hoy la reconoce, si hoy decide no obedecerla más, entonces ya no es el mismo. Porque el que cambia su pensamiento raíz, cambia su destino. El segundo pensamiento: ya es demasiado tarde para mí.
El segundo pensamiento que sabotea su éxito es igual de silencioso, igual de aceptado y aún más peligroso. Ya es demasiado tarde para mí. Lo ha pensado cuando ve a alguien más avanzar. Lo ha sentido cuando intenta comenzar algo nuevo y la mente le recuerda su edad, sus fracasos, sus intentos fallidos, el tiempo que perdió. Y ese pensamiento lo paraliza porque parece lógico, porque tiene una estructura convincente. Si hubiera empezado antes, ya estaría allí. Si no me hubiera equivocado, hoy tendría más. Si no me hubiera detenido, ya habría llegado. Y se queda atrapado en ese ciclo, lamentando el pasado y paralizado en el presente, como si el tiempo fuera el enemigo y no su pasividad. Lo más trágico es que esa idea es tarde para mí. Viene envuelta en una tristeza que parece sabiduría. Lo hace sentirse maduro, realista, consciente, pero no lo es. Es una excusa disfrazada de reflexión, porque no es el tiempo el que lo limita, es lo que ha decidido hacer con él. No importa si tiene 30, 40, 50 o más. No importa si falló una vez, 10 veces o 100. Lo que importa es si aún tiene aliento en el pecho y decisión en la mirada. Porque hay hombres que a los 25 ya se rindieron y hay otros que a los 60 recién están comenzando. La diferencia no está en el calendario, está en la mentalidad. Tiene que destruir esa idea de que ya pasó su momento. No existe el momento perfecto. Existe el momento que usted decide aprovechar y ese momento siempre es ahora. Cada minuto que pasa lamentándose es un minuto robado al hombre que podría ser, al negocio que aún puede construir, a la familia que aún puede formar, al cuerpo que aún puede entrenar, a la disciplina que aún puede adoptar. Usted no tiene control sobre el pasado, pero sí sobre lo que hace con lo que le queda. Y si cada día empieza con la frase "ya es tarde", está declarando su renuncia en voz baja. Está aceptando un futuro mediocre por un pasado que ya no puede cambiar. Mírese con honestidad. Pregúntese con crudeza, ¿a quién le sirve esa creencia? ¿A su mejor versión? ¿A su propósito? ¿A sus hijos? Si los tiene, a la persona que aún quiere ser, no. Le sirve solo a la parte de usted que quiere justificarse para no actuar, que quiere protegerse del riesgo de volver a intentar, pero esa parte no puede liderar su vida. Esa parte tiene que callar. Y calla cuando usted se levanta y actúa, cuando usa su edad como fuego, no como freno. Cuando toma lo vivido como base, no como prisión. Porque la vida no se mide por años, se mide por decisiones. Y cada decisión tomada con fuerza puede recuperar tiempo perdido, puede comprimir avances, puede devolverle el impulso. Nunca es demasiado tarde si el fuego sigue vivo, nunca es tarde si la voluntad aún respira. Pero si permite que ese pensamiento siga guiando sus mañanas, seguirá caminando en círculos, repitiendo con voz baja lo que algún día se convertirá en epitafio. Pudo haber sido más. No lo permita. No hoy. No, usted porque el reloj no se detiene. Pero tampoco tiene que hacerlo usted. El tercer pensamiento, no quiero destacar. El tercer pensamiento que sabotea su éxito es uno que parece inofensivo, incluso modesto, pero en realidad es una sentencia camuflada. No quiero destacar. Tal vez lo disfraza con humildad, tal vez dice que no le interesa llamar la atención, que lo suyo no es figurar, que prefiere estar detrás de escena. Y aunque eso suena noble, muchas veces es puro miedo. Miedo a exponerse, miedo a ser criticado, miedo a brillar y que alguien venga a apagarlo. Entonces se esconde, se achica, baja el volumen de su talento, de sus ideas, de su presencia y lo hace creyendo que así evita problemas, que así se mantiene seguro. Pero en realidad lo que hace es autoeliminarse. Se borra a sí mismo de las oportunidades antes de que siquiera aparezca, porque el mundo no le va a rogar para que muestre su valor. No lo va a invitar con alfombra roja para que aporte lo que sabe. No va a detenerse a descubrirlo si usted mismo se entierra en la invisibilidad. Usted tiene que decidir mostrarse, decidir levantar la voz, decidir ocupar espacio, no por ego, por responsabilidad, porque su crecimiento no solo le sirve a usted, le sirve a todos los que se cruzan con usted, a su familia, a sus compañeros, a su entorno. Usted callado no ayuda a nadie. Usted escondido no transforma nada. Y si está esperando sentirse totalmente listo para mostrarse, va a esperar toda la vida. Porque nunca se siente uno totalmente preparado, nunca se siente uno libre de duda.
Lo que se siente es compromiso y ese compromiso lo empuja, lo mueve, lo impulsa aunque tiemble. Tiene que entender que su grandeza no es un lujo, es una obligación, que esconderse no es humildad, es traición, que minimizarse no lo hace más accesible, lo hace más inútil, porque nadie puede aportar si vive desde la sombra. Y ese pensamiento de no quiero destacar suele estar ligado a un miedo más profundo, el miedo a no sostener el nivel, el miedo a llegar y no poder mantenerse. Pero ese miedo no se vence huyendo, se vence creciendo, preparándose, tomando el riesgo y aceptando que va a fallar a veces, pero que eso no lo define. Lo que lo define es su capacidad de aparecer, de volver a levantarse, de mostrarse una y otra vez hasta que su voz, su carácter, su impacto ya no puedan ser ignorado. Destacar no es ser el más ruidoso, es ser el más auténtico, el más firme, el más comprometido con su visión. Y si esa visión lo incomoda, es porque es real, porque lo desafía, porque lo empuja a ser más de lo que se ha permitido ser. Así que no lo esconda, no la apague, no la posponga, hable, escriba, comparta, proponga, cree y sobre todo camine con la convicción de que su presencia vale, de que sus ideas tienen fuerza, de que su historia contada con verdad puede transformar a otros. Porque el hombre que deja de temerle a la visibilidad comienza a ocupar el lugar que la vida tenía reservado para él desde el principio. Y ese lugar no está en la sombra, está al frente, en luz, en voz, en acción. Ahí es donde lo necesitan, ahí es donde tiene que estar. El cuarto pensamiento, no es el momento adecuado. El cuarto pensamiento que sabotea su éxito es uno que se disfraza de sentido común, pero en realidad es una prisión mental. No es el momento adecuado. Una frase que parece prudente, estratégica, madura, pero que en el fondo es solo una excusa elegante para no actuar. Porque si es honesto consigo mismo, lleva años diciéndose eso. Ahora no puedo. Cuando tenga más dinero, cuando termine esto, cuando esté más preparado. Y así pasan los meses, los años, la vida, esperando el momento perfecto. Un momento que no existe, un escenario ideal que nunca va a llegar, porque la vida siempre tendrá caos, siempre habrá incertidumbre, siempre habrá algo que atender, algo que temer, algo que falta. Si espera que todo esté en orden para actuar, nunca va a moverse y si no se mueve, ya está fracasando. Este pensamiento ha destruido más sueños que el miedo al fracaso, porque al menos el que fracasa lo intentó, pero el que espera el momento ideal ni siquiera empieza. Se convierte en un experto en planes no ejecutados, en ideas que suenan bien, pero que nunca pisan tierra. Y lo peor, empieza a creerse esa mentira. Empieza a pensar que está siendo inteligente al esperar, pero en realidad está siendo cobarde. Está evitando la incomodidad que todo cambio verdadero exige, porque lanzarse ahora con lo que tiene, con lo que sabe, con lo que puede, significa que tendrá que enfrentar sus límites reales. Y eso duele, eso asusta, eso lo deja expuesto, pero también lo libera. No espere que todo se alinee. Alinéese usted, haga lo que puede desde donde está con lo que tiene. Porque es ahí donde nace el verdadero crecimiento, no en la comodidad, sino en el caos elegido, en el riesgo que lo despierta, en la decisión que lo sacude. Si quiere cambiar su vida, tiene que hacer las paces con el hecho de que nunca será el momento perfecto, pero siempre será su responsabilidad. Y eso es poder, poder de elegir, poder de actuar, poder de avanzar sin garantías, pero con determinación. Y si esta parte del mensaje está resonando con usted, si algo dentro de su pecho le dice que esto no es casualidad, que era hoy cuando tenía que escuchar esto, entonces suscríbase ahora. No lo haga por el canal, hágalo por la promesa que está a punto de hacerse a usted mismo. No espero más, me muevo. Porque a partir de este punto no se trata de tener más información, se trata de tener más acción y cada nuevo video será una herramienta para recordárselo, para empujarlo, para sacarlo de ese estado de pausa eterna donde ha vivido demasiado tiempo. Escriba en los comentarios. No necesito el momento perfecto. Actúo ahora. Escríbalo no para otro, sino para usted, para dejar constancia de que hoy fue el día en que dejó de esperar permiso, en que se miró al espejo y dijo, estoy listo, aunque no me sienta listo, porque ahí empieza el verdadero cambio, no en la seguridad, sino en el compromiso. Y el compromiso no espera, el compromiso decide, el compromiso actúa. Y el hombre que actúa, aunque tiemble, siempre está por delante del que espera. Siempre. El quinto pensamiento,
no vale la pena si no es perfecto. El quinto pensamiento que sabotea su éxito es uno que parece racional, casi lógico, pero es profundamente limitante. No vale la pena si no es perfecto. Esa idea lo empuja a retrasar, a revisar 1000 veces, a nunca sentirse listo, porque si no lo puede hacer impecable, si no se ve como lo imaginó, si no alcanza sus propios estándares idealizados, entonces lo posterga, lo abandona o ni siquiera lo comienza. Y ese perfeccionismo que parece exigencia sana, en realidad es una trampa disfrazada de excelencia. Es una estrategia del miedo para disfrazarse de exigencia, porque el que espera perfección antes de empezar ha elegido la inmovilidad. Ha confundido calidad con parálisis y la vida no le da resultados al más detallista. Se los da al que actúa, corrige, aprende y vuelve a actuar. Usted no necesita hacerlo perfecto, necesita hacerlo real. Necesita dar un paso, aunque sea torpe, aunque no sea como lo soñó, aunque le falte técnica, estética o experiencia, porque lo que lo lleva al siguiente nivel no es la perfección, es la constancia, es el ajuste, es el camino recorrido con intención. Usted no se convierte en un hombre de éxito porque todo le sale bien desde el principio. Se convierte en un hombre de éxito porque no se detiene aunque algo salga mal. Porque no necesita aprobación para seguir, porque no necesita perfección para avanzar. Lo más triste de este pensamiento es que le roba la oportunidad de aprender. Porque el que no comienza por miedo a no hacerlo perfecto jamás se expone al error y por lo tanto jamás mejora. Pero el que se lanza con humildad, con apertura, con coraje, aprende 10 veces más que el que observa desde la orilla, porque está en el juego, porque siente en carne propia lo que se necesita, porque lo vive, no lo teoriza. Y ese aprendizaje, aunque venga con raspones, es el que lo afila, el que lo endurece, el que lo hace crecer de verdad. Mírelo con claridad. ¿Cuántos proyectos ha dejado en pausa por no estar a la altura? ¿Cuántas ideas han muerto en su mente porque no estaban listas? ¿Cuántas oportunidades ha dejado pasar por miedo a no hacerlo perfecto? Esas no fueron decisiones racionales, fueron actos de miedo decorado. Y si no lo reconoce, seguirá repitiendo ese patrón toda su vida. Terminará admirando a quienes se atrevieron y castigándose en silencio por no haberlo hecho usted. Rompa hoy esa idea. Hágalo mal si es necesario. Pero hágalo. Publique, grabe, escriba, hable, proponga, intente, porque el que se atreve en su versión imperfecta avanza 1000 veces más que el que se entrena eternamente en silencio, esperando volverse invencible. Y ese avance, aunque sea lento, aunque no se vea espectacular, construye un hombre sólido, un hombre que se respeta porque actúa, porque no espera la perfección para empezar a vivir su propósito, porque entiende que la perfección no es el punto de partida, es el resultado de haber fallado muchas veces con coraje y haber seguido adelante. Y ese hombre, el que actúa, aunque no se sienta listo, es el que inevitablemente llega. El sexto pensamiento: siempre he sido así. El sexto pensamiento que sabotea su éxito está escondido en la comodidad, en lo familiar, en lo que ha hecho toda la vida sin cuestionarlo. Siempre he sido así. Esa frase que parece una aceptación madura de su personalidad es en realidad una cadena disfrazada porque al repetirla está diciendo, no puedo cambiar. Está declarando que su historia pasada define su futuro, que lo que fue, lo que ha hecho, lo que ha tolerado, lo convierte en algo fijo, inamovible, determinado. Y eso es una mentira. No hay identidad más peligrosa que la que se cree final. Porque si usted cree que ya es así, entonces no importa cuántas metas escriba, cuántos libros lea, cuántos videos mire, todo su sistema mental estará diseñado para confirmarle que no puede cambiar. Y no porque no tenga la capacidad, sino porque su pensamiento se volvió su frontera. Siempre he sido desordenado, siempre he sido flojo, siempre he sido impaciente, siempre me cuesta enfocarme. Esas frases no son descripciones, son sentencias, son etiquetas que usted mismo se ha puesto durante años y al repetirlas su mente construye su comportamiento alrededor de ellas porque el cerebro prefiere la coherencia antes que la verdad. Si usted dice que es flojo, actuará como flojo para no traicionar esa narrativa. Si dice que no tiene disciplina, su cuerpo encontrará formas de confirmarlo, porque una identidad declarada se convierte en una instrucción para el subconsciente. Y si quiere cambiar su realidad, no basta con cambiar hábitos. Tiene que cambiar la raíz, lo que piensa que es.
Usted no es sus costumbres, usted no es sus defectos repetidos. Usted es lo que decide ser a partir de hoy, porque el cambio no es negarse a su historia, es reescribirla con coraje. Es decir, fui así hasta ahora. No tiene que negar que le costó, no tiene que ocultar que ha fallado, pero sí tiene que declarar que ya no está dispuesto a seguir definiéndose desde su versión rota, porque lo que se repite se fortalece. Y si cada día reafirma lo que no quiere ser, seguirá construyéndose desde ahí. Tiene que hablarse con otra intención. Tiene que cambiar esas frases automáticas por afirmaciones conscientes. En lugar de siempre he sido así, dígase: hoy actúo diferente. En lugar de yo no soy disciplinado, afirme: estoy entrenando mi disciplina cada día. En lugar de yo soy muy impulsivo, diga: estoy desarrollando control sobre mis emociones. No porque sea una mentira, sino porque es una dirección, una orden a su mente, una nueva programación. Y esa programación sostenida todos los días es la que cambia comportamientos, porque lo que uno declara todos los días con convicción termina convirtiéndose en realidad. No permita que lo que ha sido anule lo que puede ser. No se conforme con una identidad que lo encierra. Usted puede romper esa narrativa, puede elegir ser un hombre nuevo, puede decidir desde esta mañana, desde este minuto, desde este pensamiento que no es esclavo de lo que fue, que está en construcción constante, que tiene derecho a evolucionar, que no necesita permiso para cambiar, solo voluntad, solo decisión, solo una voz interna que diga con firmeza: hoy elijo ser distinto. Y esa elección es suficiente para empezar. El séptimo pensamiento: no quiero decepcionarme otra vez. El séptimo pensamiento que sabotea su éxito es uno de los más insidiosos, porque se disfraza de realismo, de sensatez, de madurez emocional. No quiero decepcionarme otra vez. Lo ha pensado después de fallar, después de invertir tiempo, energía, esperanza y no obtener lo que buscaba. Ese pensamiento nace del dolor de haber creído en algo que no funcionó, en alguien que no cumplió, en un sueño que no se concretó. Y como dolió, su mente creó un sistema de defensa que le dice: mejor no te ilusiones, mejor no esperes tanto, mejor no sueñes en grande. Pero ese sistema que parece protegerlo, en realidad lo está matando por dentro, porque vivir sin esperanza, sin impulso, sin metas reales, es existir a medias. Este pensamiento lo convierte en un hombre que se guarda, que se mide, que se apaga, que dice: veremos qué pasa. En lugar de decir: voy a hacer que pase. Que prefiere no sentir entusiasmo para evitar la caída, pero así como evita la caída, también evita el vuelo, porque no se puede avanzar con un pie en el freno. No se puede construir nada sólido si el motor interno está lleno de dudas, de precauciones excesivas, de miedo al golpe. Y ese miedo, si no se enfrenta, lo hará vivir en el mínimo, en lo seguro, en lo predecible, en lo tibio. Y lo tibio no transforma, lo tibio no deja huella, lo tibio no cumple destino. Tiene que entender que no vino a este mundo para protegerse del dolor. Vino a crecer, a descubrir, a expandirse. Y en ese camino sí habrá decepciones, habrá caídas, habrá cosas que no salgan como esperaba, pero también habrá momentos de grandeza que solo experimentará si se atreve, si vuelve a confiar. Si se entrega al proceso con todo, aunque le duela otra vez, porque ningún hombre fuerte se formó esquivando heridas. Se formó enfrentándolas, superándolas, aprendiendo a levantarse no más rápido, más sabio, más decidido, más firme. Si vive evitando la decepción, terminará decepcionado de sí mismo, porque sabrá muy en el fondo que no se dio la oportunidad real, que no lo intentó con todo, que se quedó a medio camino por miedo a perder. Pero no hay peor pérdida que mirar atrás y saber que nunca se lanzó, que nunca lo dio todo, que vivió desde la duda, desde la protección, desde la precaución excesiva. Y eso pesa, eso arde, eso duele más que cualquier caída. Hoy mire ese pensamiento de frente, reconózcalo, agradézcale por querer protegerlo y luego despídalo porque usted no necesita más protección, necesita más coraje, más decisión, más compromiso con su versión futura. Dígase a sí mismo: ¿puedo soportar la decepción? Lo que no puedo soportar es vivir estancado, porque el hombre que se atreve, aunque pierda, siempre gana algo. Y ese algo experiencia, carácter, claridad lo fortalece. Lo eleva, lo prepara y lo convierte lentamente en alguien que ya no le teme al intento,
porque sabe que él mismo es más grande que cualquier resultado. El octavo pensamiento: primero tengo que ayudar a todos. El octavo pensamiento que sabotea su éxito está disfrazado de compasión, de justicia, de equilibrio, pero en realidad es una forma de autosabotaje sutil. Primero tengo que ayudar a todos los demás. Lo ha pensado muchas veces cuando quiso tomarse un tiempo para enfocarse en sus proyectos, pero se sintió egoísta cuando tuvo una meta personal, pero la postergó porque otros lo necesitaban más. Cuando sintió culpa por priorizarse y esa culpa lo llevó a ponerse siempre en segundo plano, a regalar su energía, su atención, su tiempo antes de darse a sí mismo lo que verdaderamente necesitaba. No hay nada noble en vivir constantemente para los demás si eso implica vaciarse a uno mismo. Porque un hombre agotado no puede sostener a nadie. Un hombre desconectado de sus metas, de su salud, de su propósito, se convierte en una sombra funcional. Sirve pero no vive. Está presente, pero sin alma. Y el mundo está lleno de hombres así, buenos padres, buenos hermanos, buenos compañeros que se olvidaron de ser buenos consigo mismos, que confundieron amor con sacrificio total y que por querer ser todo para todos dejaron de ser algo para sí mismos. Tiene que entender esto. No puede dar lo que no tiene. No puede enseñar fortaleza si vive en debilidad. No puede inspirar si vive frustrado. No puede sostener si está roto. Por eso priorizarse no es egoísmo, es estrategia, es inteligencia emocional, es construir una base sólida desde donde pueda realmente ayudar a otros sin destruirse en el proceso. Porque cuando usted crece, los que lo rodean crecen. Cuando usted brilla, les muestra que también pueden hacerlo. Cuando usted dice no con firmeza, está enseñando límites sanos. Y cuando se pone en primer lugar, no está olvidando a los demás. Está preparándose para servir mejor. Pero ese pensamiento, primero todos los demás, ha sido alimentado por años. Tal vez por cultura, por familia, por experiencias pasadas. Y si no lo cuestiona, seguirá guiando sus decisiones. Lo hará trabajar de más, dar de más, ceder de más, mientras sus sueños se pudren en el fondo del cajón. Y un día se mirará al espejo y se preguntará: ¿cuándo fue la última vez que elegí por mí? ¿Cuándo fue la última vez que me escuché? ¿Cuándo fue la última vez que fui prioridad? Y si no sabe la respuesta, entonces es hora de hacer un corte. De hoy en adelante, repítase con claridad: ayudo mejor cuando estoy fuerte. Y para estar fuerte tengo que elegirme. No todo el tiempo, no de forma egoísta, pero sí con decisión, sí con conciencia, porque usted también importa. Su descanso, importa su proyecto, importa su salud emocional, importa. Y cuando lo acepta sin culpa, sin justificación, empieza a moverse distinto, a levantarse con más energía, a poner límites con más paz, a construir sin resentimiento. Recuerde esto: los que realmente lo aman no quieren verlo apagado, quieren verlo completo, pleno, vivo. Así que no se traicione en nombre de la ayuda, porque el mayor acto de amor que puede ofrecer es convertirse en la mejor versión de sí mismo. Y eso solo ocurre cuando deja de postergarse y empieza a caminar con firmeza hacia lo que lo hace fuerte, aunque al principio incomode, aunque al principio duela, porque después, cuando esté completo, podrá dar desde el desborde, no desde la carencia, y eso cambia todo. El noveno pensamiento: ya intenté y no funcionó. El noveno pensamiento que sabotea su éxito es uno que muchos han adoptado como escudo, sin darse cuenta de que también es una jaula. Ya intenté y no funcionó. Esa frase parece una declaración objetiva, un hecho, un resumen de la experiencia, pero en realidad es una conclusión anticipada, es un cierre prematuro porque no está describiendo lo que pasó, está decretando que eso define lo que vendrá. Y esa es una de las formas más trágicas de autosabotaje: usar el pasado como prueba de que el futuro no vale la pena. Tal vez lo intentó con fuerza. Tal vez dio todo lo que tenía. Tal vez puso el corazón, el cuerpo, las horas, la fe y no vio resultados. Tal vez incluso se rió el mundo en su cara y eso duele. Lo entiendo porque nadie quiere volver a exponerse, nadie quiere repetir la sensación de fracaso. Pero lo que tiene que entender es que un intento fallido no es un destino sellado. Es un paso. Un paso que lo acercó, aunque no parezca. Un intento que le mostró que no hacer, que ajustar, que parte de usted necesita más desarrollo. Pero si lo transforma en excusa para no volver a moverse,
entonces no fue un paso, fue un entierro. No se castigue por haber fallado. Se castiga el que deja de intentar, se hunde el que deja de creer, se apaga el que deja de actuar. Porque la verdad es esta. Usted no está determinado por lo que no logró, está determinado por lo que aún está dispuesto a construir. Y si ese pensamiento de ya intenté y no funcionó sigue gobernando su mente, entonces cada vez que vea una oportunidad se recordará a sí mismo que no vale la pena. Pero eso no es real. Es una defensa. Es un blindaje para evitar más dolor. El problema es que ese blindaje también evita su crecimiento. Porque no puede crecer quien se niega a volver a empezar. Pregúntese algo muy simple. ¿Es más doloroso volver a intentar o quedarse con la duda de lo que pudo haber sido? ¿Es más incómodo fallar otra vez? ¿O vivir una vida donde el esfuerzo dejó de existir? Porque hay hombres que fallan y se levantan más sabios. Y hay hombres que fallan una vez y se enterraron para siempre. ¿Cuál quiere ser usted? ¿El que convierte el intento en experiencia o el que convierte la experiencia en excusa? Tiene que decirse esto con total honestidad. Tal vez antes no funcionó, pero hoy no soy el mismo. Y si realmente no es el mismo, si ha aprendido, si ha crecido, si ha cambiado, entonces es justo volver a intentar, no por terquedad, por evolución, porque ahora lo hará con más precisión, con más temple, con más carácter, y aunque falle otra vez, seguirá aprendiendo. Y llegará a un punto donde ya no importará cuántas veces lo intentó, sino cuánto resistió, cuánto ajustó, cuánto se comprometió con su visión sin importar el ruido del mundo. Los grandes resultados llegan para quienes se niegan a cerrar la historia antes de tiempo y usted tiene la pluma en la mano. ¿Va a escribir un final de renuncia o va a seguir escribiendo una página más? ¿Una versión mejorada? ¿Una vida que todavía merece ser construida? Porque lo que no funcionó antes no es su sentencia, es solo un peldaño más. Y los peldaños no son fracasos, son parte de la escalera que lo lleva exactamente a donde siempre quiso llegar. El 10º pensamiento, así estoy bien. Y finalmente, el 10º pensamiento, el más sutil, el más común, el más devastador. Así estoy bien. Una frase que parece paz, pero que en realidad es resignación disfrazada. Una frase que se dice cuando ya no quiere luchar, cuando ha aprendido a sobrevivir en la mediocridad, cuando ha logrado acomodarse en lo que no duele, pero tampoco lo desafía. Así estoy bien no significa plenitud, significa conformismo, significa que ha dejado de imaginar un nivel superior, que ha apagado la voz que un día lo empujó a crecer, que ahora más que vivir se mantiene. Y lo entiendo, porque llega un punto en la vida donde uno se cansa, donde ya no quiere más esfuerzo, más intentos, más presión, solo quiere descansar, solo quiere no volver a sufrir. Pero si ese descanso se convierte en forma de vida, lo que está haciendo es rendirse de forma elegante. Está envolviendo su potencial en papel de rutina. Está apagando su fuego interno por miedo a que vuelva a quemarlo. Y se dice a sí mismo, estoy bien, pero no está bien. Está anestesiado. La mente ama lo conocido, aunque sea insuficiente. Ama lo predecible, aunque no lo llene. Y ese pensamiento de así estoy bien le permite seguir existiendo sin incomodidad, sin preguntas, sin exigencias. Pero también sin evolución, sin intensidad, sin propósito. Porque el propósito no florece donde hay comodidad excesiva, florece donde hay hambre, donde hay curiosidad, donde hay incomodidad con lo que es y visión de lo que podría ser. Mire a su alrededor, observe su vida, pregúntese con brutal honestidad, ¿estoy viviendo o estoy manteniéndome? ¿Siente entusiasmo por sus días? ¿O los repite como un ritual sin alma? ¿Siente que aún hay algo por construir? ¿O ya le vendió su fuerza al calendario, al cansancio, al ya? ¿Para qué? Porque el hombre que dice, así estoy bien, pierde el derecho de reclamar un destino diferente. Porque no se trata de estar mal, se trata de querer más, más profundidad, más sentido, más presencia, más impacto, más vida. Y lo más triste es que ese pensamiento no mata de golpe, mata lento, apaga sin ruido. Va marchitando la ambición, la energía, los sueños, hasta que un día se despierta y se da cuenta de que pasaron años y no cambió nada, que lo único que hizo fue sostener lo que ya no le hacía bien por miedo a perder lo poco que tenía. Pero usted no vino a sostener. Usted vino a avanzar, a expandirse, a descubrir.
Y si algo dentro de usted se está revolviendo ahora, si siente que estas palabras lo confrontan, entonces es porque no está bien. Y eso es una bendición, porque quien aún siente incomodidad aún tiene impulso y quien aún tiene impulso aún puede cambiarlo todo. No se diga más esa frase, no la repita. No la crea. Dígase otra. Una que lo despierte, una que lo ponga de pie, una que lo saque del letargo. Puedo más. Merezco más. Estoy listo para el siguiente nivel. Porque cuando cambia esa frase, cambia su energía. Y cuando cambia su energía, el universo responde, las oportunidades lo notan, las personas adecuadas lo sienten y su vida, sí, su vida empieza a girar, no por magia, por decisión. Porque el verdadero enemigo no es la escasez, no es el fracaso, no es el miedo, es pensamiento cómodo, pasivo, sedante que le susurra cada mañana, así estás bien hoy. Cállalo y de paso a una nueva etapa, a un nuevo estándar, a un nuevo usted, porque lo mejor de su historia todavía está esperando ser escrito.